Si se fijaron las lecturas, la primera lectura y la segunda lectura de este día son muy cortas. En realidad se enfocan a centrar a Jesucristo como Rey del universo. En el Evangelio también nos habla de Jesús como Rey y de hecho Pilato es el que viene a cuestionarlo. Cuando analizaba yo las lecturas pensaba en los diferentes tipos de reinado que se dan en el mundo. Nosotros a lo mejor conocemos los reyes que en ocasiones se presentan en las películas y que los vemos así, también vestidos con una tonalidad roja, sentados en su sede, en su trono, con su corona y mandando, y en ocasiones a mucha servidumbre a su alrededor. Pero hay otros tipos de gobiernos, porque el rey gobierna y también en ocasiones nosotros tenemos expresiones, no sé, en ocasiones los papás para con sus hijos llegan a expresiones como de tú eres mi rey, mi chiquito, mi precioso. A veces las esposas para con su esposo, a veces, no siempre. Ya también los esposos a veces la regresan, ¿no? Mi reina y todo lo demás. Pero si nos damos cuenta en la cuestión de gobernar, también se da en diferentes aspectos. Esto al final de cuentas viene a ser como un tipo de reinado. Hay un gobierno político de la persona que llega a la política y comienza a dictar leyes y a indicar las cosas que quisiera para su pueblo, que yo espero que siempre sea con la intención de querer dar un servicio o ayudar mejor a la sociedad. Pero también está el tipo de gobierno que se da en las familias. El papá vendría a ser el rey de la casa, según la expresión de algunos. Y a veces ese tipo de reinado llega a confundirnos porque viene a ser plasmado de autoritarismo, de prepotencia, de soberbia y de orgullo. Y a lo mejor se ha conocido cierto tipo de presidente de alguna nación que utilizando su poder, su fuerza, su dominio, gobierna y lo hace de esa manera. Así como lo hacen quizá algunos papás en sus familias, con autoritarismo, con soberbia. ¿Cuál es el tipo de reinado que nos presenta Jesús? Hace un tiempo platicaba el padre Moisés, que llegó a una misión, y en la misión le tocó encontrar a un señor que andaba muy hacendoso. El Señor era muy generoso para aquí, para allá. Y en eso ya le tocó preguntarle, bueno, ¿y usted cómo es que se metió a la iglesia, teniendo presente que la situación de ese país a que fue a visitar de la misión es muy difícil? Y el Señor muy generoso, muy trabajador, muy disponible. Y le pregunta, ¿cómo es que usted lo hizo? Resulta que el Señor un día de necesidad espiritual llegó a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia encontró a un hombre trabajando, quién sabe, haciendo algo de construcción, y le preguntó, disculpe, vengo buscando al Padre, ¿se encontrará? Y le dijo el Señor, espéreme un poquito. Se metió el Señor a la iglesia, a la casa ahí parroquial, y después salió el mismo hombre que había estado haciendo aquellas labores de construcción ahí, salió ya revestido como sacerdote. Y el Señor se quedó impactado y le preguntó, dice, ¿por qué no me atendió así como estaba? Dice, no, pues es que también hay que darle su lugar a cada cosa. Usted viene buscando al sacerdote, bueno, pues. Y dice que eso le quedó marcado, le dejó marcado porque a la usanza a veces general que se tiene, se puede pensar que un sacerdote no se ensucia las manos, no lava, no plancha, y no dudo que haya algunos que no lo hacen, pero hay muchos que son muy trabajadores y que andan ahí trabajando en la construcción y demás. Este señor se quedó impactado con esa escena y a partir de ahí se involucró en la iglesia y empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque el sacerdote le dio testimonio. El sacerdote le dio testimonio. Y a lo mejor eso es lo que nos hace falta a nosotros como sacerdotes, dar testimonio para que la gente se involucre. En ocasiones da tristeza porque el sacerdote solamente atiende la misa y de ahí para allá no atiende a los grupos, no atiende a la gente,
y podemos decir que eso es una forma de estar ante, quieran o no, un gobierno eclesial, pero muy limitado, solamente a una cuestión de escritorio, hasta aparentemente burocrática. Y a nosotros también nos puede incomodar la usanza de ese modo con los políticos. El político que incluso no va a visitar a los ciudadanos que les toca atender cuando sucede algún percance, alguna cuestión de desastre natural o lo que sea, no va con la gente a visitarlo, solo utiliza lo que es su escritorio, y quien llega a su escritorio puede llegar, lo atiende, y habrá algunos que ni siquiera van al escritorio, que no van al curul allá en el palacio donde se reúnen los senadores o los otros diputados y demás. ¿Qué tipo de gobierno estamos nosotros teniendo? Ahora, vayamos a la cuestión más práctica. Yo presenté un caso desde acá, desde lo que es nosotros en la iglesia. En la familia, ¿qué tipo de gobierno se tiene? En la familia hay un tipo de gobierno. El papá debe ser el que está al frente de la casa, el que viene a indicar lo que es mejor en la ayuda, también en la defensa, también en el resguardo económico y material de toda la familia. ¿Cómo se está teniendo? ¿En verdad nosotros estamos cuidando bien de la familia? ¿Estamos resguardándola bien en todos los sentidos? ¿O somos quizá la imagen que nosotros rechazamos de otros? Nosotros somos una proyección. Dicen algunos psicólogos que lo que te choca, te checa. Yo no entendía bien esa, pero ya como que la empecé a agarrar. Lo que te cae gordo del otro, al final de cuentas, es tu reflejo. Y quizá a lo mejor los que más se quejan de los gobiernos injustos, a lo mejor puede ser que tengan una cosa muy parecida, y por eso es que no dudo que también hay gobiernos injustos y cosas de esas que, aunque uno no tenga esas características, obviamente las rechazamos. Pero mirando la cuestión práctica, ¿cómo estamos viviendo nosotros en nuestra familia? En el caso, el hermano mayor, cierto no, pues tiene un dominio, un control sobre sus otros hermanos. ¿Cómo se porta el hermano mayor con sus otros hermanos, los más pequeños? Si en el caso es mujercita, ¿cómo se comporta con sus hermanas? ¿Es envidiosa? ¿Es enojona? ¿Agarra el pleito constantemente con sus hermanos? ¿Se pelean, se disgustan, envidiándose la cosa? Que ya le compraron a tu hermana esto, ¿y por qué no me lo compras a mí? Y empiezan ese tipo de discusiones con los hermanos, y desde el mayor hasta el más chiquillo, y el más chiquillo que no se quiere dejar, hay un cierto tipo de control. ¿Cómo se está dando ahora con los papás, con los esposos como tal? ¿Cómo se maneja? Creo que también nosotros debemos identificar que en el caso de la cuestión personal, muchas veces nosotros no nos gobernamos, porque ese es el otro gobierno. Gobierno yo mi actitud, mi temperamento. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos quejamos de ser impacientes y no logramos controlar o gobernar nuestra impaciencia? Hay algo que te incomoda, a lo mejor vas en el tráfico y te empiezas a enojar porque los carros no avanzan, gritas, blasfemas, maldices y no logras controlar tu impaciencia, y después te irritas, te enojas. Cuando llegas al trabajo, quienes la pagan son aquellos que te están esperando, que te preguntan que por qué no llegabas temprano o por qué te tardaste, y comienzas a injuriarlos. O quizá a lo mejor de regreso a tu casa te molestaste, no lograste controlar tu temperamento, y llegas a tu casa y tu esposa te pregunta por qué llegaste tarde, y el esposo, lejos de responderle, comienza a agredirle, queriendo sacar su enojo. Nosotros gobernamos también nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Quién de ustedes a lo mejor no logra controlar el chisme? A lo mejor el chisme es lo que nos domina, y nos llega algo y de inmediato queremos agarrar el celular para compartírselo a fulana o a fulanito. No, ¿a poco no sabes qué crees que acaba de pasar? O lo hacemos de viva persona o lo hacemos en las redes sociales, y ya no controlamos eso. ¿Habrá alguien que no puede controlar su sobriedad, que en su caso, por ejemplo, es alcohólico y ya lo que lo gobierna es el alcohol? ¿Habrá quien lo gobierne el cigarro?
habrá quien lo gobierne la lujuria, que está dominado por la lujuria y que anda buscando por aquí, por allá, solamente saciar esas cosas. Si se fijan, muchas veces nosotros somos gobernados, aunque no precisamente por una persona, podemos ser gobernados por nuestros vicios o por nuestras debilidades, nuestras cosas negativas. ¿Qué será lo que nos gobierna? Estamos ya impacientes porque termine la misa, estamos en la oración y nos gobierna el pensamiento superfluo. Empezamos ahí a pensar otra cosa y otra y no logro controlarme. Quiero estar en la oración, quiero hacer oración y ya me empiezan a rondar un pensamiento por aquí y ya lo que tenía que hacer no lo hice. Somos de mente muy dispersa. ¿Cómo estamos controlándonos? Hoy la Iglesia nos presenta a Jesucristo, Rey del universo. En la segunda lectura se nos hace una indicación en el versículo 6. Si gustan ir al libro del Apocalipsis, versículo 6, donde dice: y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Cuando a nosotros se nos bautiza, se nos confiere ser tres cosas. A ver, las catequistas: reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, aquí nosotros llegamos, se nos confiere ser reyes, no la usanza del mundo. Y de hecho en el Evangelio encontramos cuando Pilato le pregunta que si él es rey. Dice: yo soy rey, pero no soy rey de este mundo. ¿Tendrán la respuesta las catequistas si les pregunta a uno por qué se dice dentro de la Iglesia que se nos confiere ser reyes con el bautismo? No vamos a preguntarles para no dejar ahí en expectativa la cuestión. Pero si asimilamos nosotros esta figura de reyes, no hay que tenerla a la usanza del mundo para tener dominio y control de los demás. No. En el caso de un rey le confiere también potestad, autoridad a sus hijos, que al final vienen a ser príncipes. Pero esos príncipes también tienen la oportunidad, en su caso, de ser reyes. En el caso de nosotros, sabemos que cuando se nos dice que se nos confiere ser reyes, es participar de un reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios, que se puede ya comenzar a vivir desde aquí, desde este mundo. Pero sin duda el reino de Dios al cual estamos proyectados o debemos de proyectarnos es al reino eterno en el cielo. Y entonces cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios, vamos a formar parte de ese reino, y si formamos parte de ese reino, entonces llegamos a ser reyes. Aunque no tenemos el control de todo, pero vamos a ser reyes. Sacerdotes porque nos toca ofrecer. El día de hoy tú puedes, por ejemplo, ofrecer el cansancio. No te querías levantar, pero dijiste: se lo ofrezco al Señor, me levanto. Dormí poco, había muchas cosas que hacer, pero me levanto y se lo ofrezco a Dios. Estos son los ofrecimientos. Tenemos el sacerdocio común cuando se nos bautiza. Algunos Dios nos llama para lo que es el sacerdocio ministerial, pero es ya otra cuestión. Hablando entonces del reinado como tal de Jesucristo, es: ¿en verdad en tu vida reina Jesús? Si es Jesús tu principal, si es Jesús tu rey, ¿le haces caso? ¿Lo obedeces? El súbdito hace caso a su rey. Su rey le dice: tráeme esto, haz esto. El súbdito, porque obedece a su rey, le hace caso. Nosotros decimos: viva Cristo Rey. No, Cristo es mi rey en mi vida. ¿En verdad le haces caso? ¿Realmente gobiernan tu vida? ¿En tus pensamientos, en tus palabras, en tus actitudes reflejas que Jesucristo es Rey de tu vida? ¿O todavía te gobiernan tus vicios, tus debilidades? ¿O todavía te mantienes en un reinado más de este mundo, donde tu autoritarismo, donde tu soberbia, donde tu impaciencia te están controlando o dominando? ¿Cómo es el reino de Dios en este mundo? Otras veces ya lo hemos mencionado. Los que traigan Biblia
pasemos a lo que es Romanos 14:17. Es una cita bíblica que hay que también aprenderse de memoria, porque San Pablo nos da una definición del reino de Dios en este mundo. Romanos 14:17, que dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir ¿qué? En justicia, paz y alegría del Espíritu Santo. Ya desde aquí, pues nosotros podemos empezar a experimentar ese reino de Dios, siempre y cuando vivamos en la justicia, vivamos en la paz y en la alegría del Espíritu Santo. Por eso a veces no se concibe que nosotros digamos: yo tengo a Jesucristo como Rey de mi vida, y ande todo triste, o todo enojado, o todo amargado, o todo sin sabor. Si hay alegría en tu corazón, entonces también es un reflejo que quien reina en tu vida es Cristo. Si eres justo, si vives en paz, Dios vive en tu vida, Dios reina en tu vida. Tratemos de encontrar otros elementos que nos puedan ayudar dentro de las lecturas. Yo les comparto eso de manera sintetizada, buscando un cuestionamiento. ¿Quién reina en mi vida? ¿Todavía me dejo dominar por mi envidia? ¿Todavía tengo resentimiento? ¿Todavía tengo coraje hacia algunas personas? ¿Todavía estoy enojado? ¿Todavía reina en mí la pereza? ¿Todavía reina en mí el orgullo, el odio hacia alguien? Entonces quiere decir que no has dejado entrar totalmente a Cristo en tu vida. ¿Habrá alguno de ustedes por ahí que ande enojado? ¿Habrá alguno de ustedes que lo domina constantemente la pereza y no hace las cosas que le tocan en el estudio, en su casa, con la limpieza? A lo mejor habrá alguien que está luchando con aquella debilidad que constantemente le lleva al pecado. Si hay alguien que ha caído, pues bueno, aquí está el Padre ahorita ya confesando. Acérquense a confesar para decir: ¿sabes qué, Señor? El día de hoy pido perdón por mis pecados, quiero reiniciar mi vida y ya cercano a terminar lo que es este año litúrgico, comenzar un año litúrgico con ideas nuevas, con propuestas nuevas, y quiero permitirte que entres tú en mi vida, que reines y que al final me lleves hacia la felicidad eterna. Dejemos esas ideas, y si ustedes tienen algunas otras, pues aprovéchenlas. En las lecturas siempre encontramos otros elementos, ya sea por algún versículo bíblico o si alguna idea se destapó con las ideas que les presentamos, tienen que aprovecharlas. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra profesión de fe.